Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Los temas del Consejo de Seguridad de ayer, del Gabinete de Seguridad de ayer. Bueno, el tema de los sucesos policiales que están en el tapete, en la prensa. Esos temas, el problema de la seguridad pública. El problema de la seguridad. Y como síntesis, digamos, de ese Gabinete de Seguridad con respecto a este tema. Bueno, que en realidad algo así como que versiones de prensa que no son todas idénticas distorsionan un poco la realidad de los hechos, ¿no? Que los hechos son trágicos, pero más sencillos de los que parece, ¿no? ¿A cuál hecho, por ejemplo, refiere en este caso, ministro? Y, por ejemplo, el caso de la distribución de entradas por parte del Ministerio del Interior, que no fue así, de ninguna manera. Espero que el Ministro del Interior lo va a explicar. Creo que en oportunidad de que vaya al Parlamento. No fue así, sino todo lo contrario. En ese emprendimiento de las dos banderas celestes que se utilizaron en 3 partidos, participaron cantidad de entidades públicas y privadas. En la distribución de esas entradas, digamos. Sí, señor, y en la elaboración y costo de esas banderas, su traída, su confección, pero cantidad de empresas privadas. Y entidades públicas. Y medios de prensa también contribuyeron a eso. Grandes medios de prensa contribuyeron a eso porque era un modo de que las dos hinchadas trabajaran juntas. Ajá. Pero sobre la distribución de entradas y el Ministerio del Interior no fue la Asociación Uruguaya de Fútbol que proporcionó las entradas necesarias para quienes iban a llevar ese enorme bulto. ¿Fue la AUF la que distribuyó las entradas? Sí, creo que sí. No el Ministerio del Interior, como no, se había dicho hasta ahora. No, pero era normal. Si no, ¿con quién entraba esas banderas y quién las desplegaba? Claro. El presidente de la AUF ha negado esta posibilidad. Bueno, no lo sé, no quiero meterme en asuntos que no son de otro ministro, ¿verdad? Pero bien, yo vamos a esperar quedé con la sensación esa de que se está elaborando una versión que no es la correcta. Allí hubo buena fe de parte de actores públicos y privados. Bien. De una cosa que salió bien, además. Y se la entrevera con otras cosas distintas, ¿no? El Gabinete de Seguridad... Porque usted se está refiriendo a otras entradas que aparecieron ahora en poder de una persona que fue procesada por droga. Y esas entradas fueron compradas, ¿no? Esa no tuvo nada que ver el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior las encontró. Sí, claro, son dos situaciones diferentes. Totalmente y en este caso son distintas. las llamadas, creo que entradas de cortesía o de protocolo, que tampoco tienen costo, ¿no? Lo manejan seguramente las instituciones. Estas eran entradas. Estas sí. Que no hubieran podido ser usadas porque eran para la cancha de Vélez. Claro, que ayer se jugó a puertas... ¿Vio el partido? Sí, vi. Sí. Desgraciadamente. No me pregunte por eso, vamos a cambiar de tema. Tiene razón, un equipo uruguayo perdiendo así. Bueno, en fin. Ahora, ministro, ¿un gabinete de seguridad reunido para considerar el tema de las entradas? No, me imagino que hubo no, el tema también de los asesinatos, el tema de los policías caídos. ¿Qué hay detrás, desde su punto de vista, como analista, además de la realidad de tantos años, ¿no? Porque hay mucha preocupación. Hay una violencia generalizada y subyacente en la sociedad que se expresa en todos los órdenes, ¿no? Nosotros ya lo manifestamos así en aquella exposición que hizo justamente el Gabinete de Seguridad a mediados del año pasado, cuando se planteó el tema de la marihuana, pero no solo el tema de la marihuana, sino una cantidad de medidas, y se llamó a una reflexión colectiva porque por las expresiones de violencia en la familia, en los espectáculos deportivos, bueno, en el delito, etcétera, ¿no? En perspectiva, ¿resultó aquel llamado a la En reflexión? los accidentes de tránsito, que es lo más grave, que también fue tratado ayer.
son cada 16 horas está muriendo una persona por accidente de tránsito y por año son miles de heridos para toda la vida, ¿no? Sí. Sí, es una plaga tremenda, ¿no? Sí, que a veces queda subyacente ante toda esta coyuntura, ¿no? Ayer veíamos que esto era mucho más grave que todo lo demás, pero de eso no habla nadie. O se habla menos, en todo caso, de lo necesario. No conviene porque... ¿Por qué? A ver, no conviene. Y porque las empresas que venden autos y motos son las que ponen avisos también, ¿no? ¿Pero le parece que todo obedece a una lógica del mercado? Que sí, yo creo que sí, que no conviene hablar mal de los autos ni de las motos. Pero, disculpe, esto sí que es una opinión personal. Todos los días estamos hablando de accidentes tremendos, sí, recomendaciones, hay sitios destinados convendrá que no se le da la importancia como fenómeno de violencia que se le da a los otros hechos. Claro. No configura el primer puesto, que es el que tiene, indiscutiblemente, el primer puesto en los daños, y que tiene que ver con la agresividad también y con la violencia, ¿eh? El tránsito está planteado en esos términos. Como uno ve que se maneja. A veces parece que también formara parte del paisaje. ¿No le parece que a veces pasa inadvertido porque lamentablemente forma parte del paisaje urbano? O sea, en todas las esquinas hay una moto tirada. Yo le dije al presidente, para que se riera un poco, que habría que prohibir los paragolpes, porque los paragolpes son un monumento a la agresividad. ¿Para qué tienen paragolpes los autos? Para perjudicar a los demás, ¿no? Y para que no los perjudiquen a ellos. Para que en caso de colisión, y usted ve algunos paragolpes en camionetas, por ejemplo 4x4, que son ya verdaderamente agresivos. Las querría tener usted ya en el ejército. Son como para decirle, si te acercás y tenés problema conmigo, mira que te aplasto. No, son obscenos. Bueno, ¿se rió el presidente? Sí. ¿Cómo está el presidente de ánimo? Bien, está bien el presidente. Se rió el presidente y se reunieron los ministros. Bueno, usted decía también esto de los asesinatos. Hoy trasciende algo que creo que usted mismo mencionó acá. Un carrito con un caballo tuvo un accidente en la Rambla y fue un coro de histeria en los medios de prensa por el problema de los carritos. Que hay un accidente cada muerto un obispo y los autos matan cada 16 horas una persona. No se le dio la misma... Y dice, hay que prohibir los carritos y los caballos, hay que prohibir los autos, gente. Como hacen en otras ciudades, que los prohíben en cantidad de calles y barrios, no nos dejan entrar más. A los autos. Sí. Usted iría a una en el mundo moderno, como en la calle Sarandí, ¿no ves qué linda que quedó? Sí. Queda lindo, ¿eh? Sí, pero eso no va contra, por ejemplo, la necesaria movilidad de un país en desarrollo. No, porque en otros países tienen bicicletas gratuitas, tienen un excelente servicio público de taxímetros, de coches eléctricos para esas cortas distancias, pequeños vehículos para trasladar colectivos con aire acondicionado. Yo lo he visto en Europa. ¿Usted piensa? Y lo he disfrutado, ¿no? Sí, algunos tranvías rarísimos que vi en algunas ciudades europeas. Sí, vi también ciudades europeas donde por turno cada fin de semana le toca a un barrio estar libre de autos, salvo los de los vecinos, ambulancias y vehículos, taxímetros y vi cómo salía, como en el Uruguay de la década del 50, todos los chiquilines a jugar al fútbol en la calle, obras de teatro en la calle, gente en bicicleta, gran éxito para los comercios locales, porque como la gente se quedaba en el barrio, los restaurantes estaban hasta la boca, estaban contentos por esa rara costumbre. Bueno, ¿es Holanda el caso que cita, el ejemplo? Bélgica. 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 Porque en Holanda hay una situación similar. Ahora, bueno, para cerrar este asunto, ¿usted entiende que hay una connivencia entre medios de comunicación y empresas? No digo que sea connivencia, es visceral. El asunto no precisa connivencia. No precisa connivencia. Basta ver la propaganda que hay tan hermosa en la televisión con unas chiquilinas espectaculares, no mucho vestidas, mostrando ciertos atributos en el capó de ciertas marcas y tratando de
y hacerle creer al futuro comprador que con la adquisición del auto se compra lo otro. Con la cachila viene todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos a... Yo le decía al señor presidente esto también, ¿no? Y que habría que obligar a que en la propaganda de los autos los modelos fueran personas viejas, hombres especialmente, de pantalón de fútbol, gordos, feos, a ver qué reacción hay en el mercado. Sentados con la patita haciendo así, en el capó. Le daría trabajo a muchos jubilados. Más allá de esta ironía, ¿usted mantiene una mirada lírica de lo que debería ser Uruguay, una mirada nostálgica acaso? No, este es el futuro. Este es el futuro. Ineludible. Ya lo está viendo en el mundo. En el mundo ya lo está viendo. Por favor, las ciudades se llenan de verde, se eliminan calles, se prohíbe la circulación de vehículos particulares. No es nostalgia. En otro usted no puede entrar al centro con menos de 4 personas a bordo. Es prospectiva, digamos. Lo suyo es ¿Qué va a ser nostalgia? Bueno, muy bien. Esto es lo que se viene, nos guste o no nos guste. A mí me gustaría, obviamente, que hubiera calles eliminadas y canchitas de baby fútbol en esas calles, para que todos los chiquilines pudieran andar en bicicleta, patinar, jugar al fútbol. Bueno. Y eliminar esa cantidad de muertos, ¿no? 1 cada 16 horas. Creo que era Tabaré Vázquez el que mencionaba que si se instalaba alguien en 18 y Ejido y cada 16 horas observaba un muerto y otro muerto y otro muerto, ahí nos íbamos a dar cuenta de lo que miles y miles de muchachadas jóvenes lisiados para toda la vida. Ministro, vamos a pasar a otros temas porque, como usted comprenderá, hay mucho asunto para tratar en pocos minutos, pero hoy trasciende esto de las mafias operando en Uruguay. El Gabinete de Seguridad se reunió ayer, habla de esta creciente situación de inseguridad o de crispación, de violencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en México, dijo que le hacía creer que estábamos ante una situación como la que vivió Colombia hace algunos años, y hoy trasciende esto de México y Colombia. Sí, es como la crónica de un suceso, de un hecho anunciado, porque cuando uno observa el proceso que se vivió en otros países, casi que puede usted decir, dentro de tantos años va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo se para? En el fondo de esto está el tema de la droga, ¿no? Claro. ¿Y cómo se para? Y nosotros ya propusimos, hay que legalizar. Legalizar. A mi juicio, todas las drogas, no solo la marihuana. ¿Legalizar todas las drogas? Sí, señor. Menos el veneno, menos lo que no son drogas. O sea, la pasta base, por ejemplo. La pasta base no es droga. No merece llamarse droga. Es una exageración. Pero legalizar todo lo demás. Sí. Como está legalizado el alcohol y el tabaco, y hay multinacionales, incluso que le hacen pleitos a Uruguay, como la Philip Morris, y se vende en cualquier lado y saca propaganda. Ahora se está empezando a prohibir la propaganda. ¿Y le llevan el apunte en el gabinete con esta idea de legalizar todo? Tanto el alcohol como son dos grandes drogas, algunas muy dañinas. O sea, subir un escalón más. El alcohol tiene gran responsabilidad en esos muertos por los vehículos, ¿no? Un escalón más arriba. Es una opinión personal mía. ¿Okay? Y sí, porque en realidad este es un negocio bancario. Es un invento de los bancos, ¿no? Porque la plata de la droga va para un solo lugar. Son tantos, es el segundo o tercer negocio del mundo. Toda esa plata va a parar al sistema financiero. Ahora, uno puede preguntarse si fracasó esta idea de concretar rápidamente una legalización de la marihuana, avanzar un paso, un escalón más. Usted me hizo una pregunta, yo le di una respuesta. Desde yo sé que los señores televidentes, la mayoría tal vez no coincide conmigo, pero yo voy a seguir predicando lo mismo. Porque estoy convencido y no tengo que mentirle a la gente. No, desde ya, pero yo digo con la tasa de ganancia que produce la prohibición de las drogas a los traficantes de droga, es obvio que van a tener armamento sofisticado, mejor que el de la policía y mejor que el del ejército. Es obvio que van a tener bandas sofisticadas. 56 submarinos tiene en este momento, según Estados Unidos, operando los cárteles de la droga. En el Atlántico y en el Pacífico, 56. Nosotros no tenemos ni uno en las Fuerzas Armadas. Ministro, le cambio la pregunta. ¿Le decepcionó el ritmo que tomó esta iniciativa con respecto a la marihuana en cuanto a que no hay concreción? No. En Uruguay las cosas tienen su tiempo. El Uruguay es el Uruguay, no es otro país. Estas cosas tienen que ser aprobadas por la población. No tienen que ser aprobadas por un grupo político ni por una
ni de apuro. Ahora le proponen el premio Nobel a Mujica, al Pepe por esto que planteó. Ya ve usted. Sí, una ONG holandesa, no lo decíamos hoy, plantea que el Nobel de la Paz podría ser para el presidente Mujica, en atención a que en lugar del combate casi, digamos, bélico contra la droga, apela por la paz de la legalización. Fue un tremendo error, o no sé si fue un error, del presidente Richard Nixon, de decretar la guerra a las drogas. Porque el prohibicionismo, tal como hoy lo entendemos, es relativamente nuevo. Antes no. Antes no existía la declaración de guerra, la tipificación del combate a las drogas como una guerra en vez de como encararlo como un problema de salud. Nació en los Estados Unidos, fue obra de un presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que a raíz de que le adjudicó, entre otras cosas, dentro de su peculiar modo de pensar, que la derrota en Vietnam se debió a que les metieron droga, especialmente los hippies de California, que fumaban marihuana, eran los responsables de la derrota en Vietnam. Fíjese usted qué extravagante razonamiento, ¿no? Entonces, que era el enemigo número 1 de los Estados Unidos, era la droga. Estaría loco ese hombre. Y decretó la guerra a las drogas. Claro. Y nos la impuso a todos nosotros. Usted dice que para terminar con esta situación, la legalización debe ser total, salvo el caso de la... En todas las letras del tango viejo, usted va a ver, los muchachos de antes no usaban gomina, no había coco ni morfina, en la calle Corriente había cocaína, dice el tango, que se compraba en la botica. Tenía, acá en el Bajo usted podía comprar merca, que merca no viene de mercadería, viene de Merck, que era el nombre del laboratorio más grande, hoy también, que la producía y la vendía, fue el que la sintetizó. Y se vendía. Y tenía una sanción social, ¿verdad? Muy dura, ¿no? La gente que iba al Bajo era gente que se portaba mal. Aunque iban todos en secreto, sabiendo que hacían una sabandija, porque no solo iban a eso, iban a hacer otras cosas, ¿no? Bueno. Que no estaban políticamente correctas. Ministro. Pero de ahí a la guerra es otro problema. ¿Se seguirá trabajando en la misma línea entonces planteada? Al transformarlo en guerra tenemos 50.000 muertos que en realidad el señor ministro del Interior estuvo en un foro en México. Sí. La realidad deben ser 150.000 muertos. Y la pérdida de control ya no de barrios, sino de estados enteros, ¿no? Claro, y esos círculos concéntricos en algún momento nos pueden afectar. ¿Inteligencia militar tiene información? No, ya no se están afectando. ¿Le consta entonces esta actuación de grupos mexicanos y colombianos? No me consta que... No precisan que ser de otros países. No, porque siempre estamos imitando a los demás. Nosotros, acá hay uruguayos que pueden superar a los colombianos y a los mexicanos. Pero también se entiende que los cárteles, Uruguay por ejemplo, no precisa, tenemos crapa todos nosotros. No nos inferioricemos tanto, seguro. También para el lavado argentinos, brasileños. Para el lavado Mire, hay un país que es el primer país que cayó en manos del narco enterito, que es Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, perdón. Está en manos de narcotraficantes sudamericanos. Lo compraron, enterito. Bueno. Y ya ve, y entre esos sudamericanos está brasileros, colombianos, se pasean, son los dueños ahora. Bien, pero vuelvo para que sea bien específico sobre este asunto. Cuando trasciende la operación de bandas narcotraficantes del exterior es por la facilidad para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. ¿A usted eso también le consta? ¿Es así? Es el gran negocio de los bancos. El HSBC, ese gran banco, está acusado de lavado de dinero de las drogas en los Estados Unidos. El Banco del Vaticano está en la lista negra de los Estados Unidos como banco lavador de drogas, de dinero de las drogas. El escándalo que hubo hace poco, una de las cosas que contenía era que se lavaba dinero de la droga en el obispo de Nápoles y otros más, en el Banco del Vaticano. Sí, una de las cuestiones que dejó en si el Vaticano estaba lavando dinero de la droga. Bueno. O sea, todo eso va para los más grandes bancos del mundo,
porque por lo tanto es negocio para los bancos. La prohibición es negocio. Porque produce un dinero cash gigantesco por la diferencia de precios que produce la prohibición. La prohibición genera una reserva de mercado artificial. Bueno, una regla... El consumidor paga lo que sea por consumir. Imagínese usted que prohibieran el tabaco. Yo estaría dispuesto a pagar como 2.000 pesos una caja de Nevada. Perdón por el chivo que paso. No, porque soy un drogadicto. Imagínese la tasa de ganancia, y si eso fuera clandestino, los millonarios que se harían en poco tiempo vendiendo tabaco, como ya pasó con la ley seca en los Estados Unidos. Bueno, otro tema, ministro, la renuncia de Aguerre al centro militar. La renuncia de Aguerre, sí. Y bueno, tomó una decisión personal, él me la anunció, obviamente, prácticamente en el momento que la estaba tomando esa decisión personal, y bueno, es una cosa muy grave que un comandante, pero nunca sucedió en la historia, ¿no? Que el comandante en jefe del ejército renuncie a ese club. Ayer me decía Rosadilla, ¿es la señal de una división en el ejército? Sí, sí, hay una algo ruptura, así, ¿no? Sí, hay como una especie de ruptura, ¿no? ¿Y cómo lo asume el ministro de Defensa? ¿A esa como ruptura? Un hecho de la realidad, como un hecho de los tantos que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. ¿La ruptura en el ejército es consecuencia? No, en el ejército no. El ejército va muy unido. La ruptura en las Estamos Fuerzas hablando Armadas. de retirados, ¿no? Pero hay socios activos también. Sí, pero muy poco. Y no son los que están involucrados en las murmuraciones. Las murmuraciones, en la jerga militar se llama eso, que fue lo que denominó el señor comandante en jefe del ejército. ¿Y esto es todo como consecuencia de las decisiones sobre investigaciones de derechos humanos? Murmurar es hablar por la espalda de uno. Sí. Acá, por ejemplo, acá en el canal hablar contra usted, o contra el patrón, o contra el otro camarógrafo, pero atrás, eso son murmuraciones, una cosa muy acostumbrada en Uruguay. Digno, por otra parte, ¿no? Digno de traidorzuelos. Nosotros lo llamamos chusmerío también, son jergas distintas. O traidores. En el ejército se le llama murmurar. ¿Y en el gabinete? Murmuraciones, sí, también, claro. ¿Qué? Hay murmuraciones, claro. No le estoy diciendo que es una plaga nacional. No por eso, pero lo de traidorzuelo, ¿lo tiene identificado? ¿Sabe quién es? ¿Sabe el nombre? No, estoy investigando. Estoy investigando, sí, psicológicamente. Tengo cantidad de gente investigando. ¿Me está hablando en serio? ¿Un ministro de Defensa investigando una filtración de un gabinete? ¿Para qué me hace la pregunta? No, yo también porque decía, usted me está hablando en serio cuando me hace la pregunta. Si no, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. Sí. Pregúntele a cualquier persona. Va a ver que todo el mundo sabe. ¿No teme revertir la carga de la prueba, no? No. Yo no estoy haciendo una acusación ante un juzgado penal. Es una afirmación literaria la mía. Yo soy medio poeta. Sí, hablando de la condena social, puede recibir una condena social, ¿no? Quienes entienden que están conociendo cuál es... ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué no? Porque no tengo pruebas. No tengo pruebas en el sentido de la justicia penal, o en el sentido científico. No es un delito, pero es inmoral, digamos. Ah, sí, es una inmoralidad para con los camaradas. Bueno, ¿lo reveló el nombre en algún ámbito? No. ¿Se lo guarda? Totalmente, en secreto, profundísimo secreto. Me lo llevaré a la tumba. Bueno, hablando de cuestiones, ahora sí, ya mucho más serias, ¿no? Ayer se produjo una condena a cadena perpetua a un exdictador argentino. Y hoy La Diaria, por ejemplo, titula No prescriben, ¿no? ¿Se puede seguir investigando desde su punto de vista más allá de la decisión de la Suprema Corte? Sí, se puede seguir investigando cuál fue el destino de los desaparecidos, se puede seguir buscando los restos de los desaparecidos, todas las causas que fueron hechas antes o denunciadas e iniciadas antes de la fecha de prescripción pueden continuar. ¿O se puede seguir avanzándose por los caminos que se... No soy abogado yo. Pero es ministro de Defensa que, por ejemplo, conoce. Ayer también hablaba con Rosadilla. Él decía, en aquel momento, cuando asume, el jefe Aguerre dice claramente, si hay un pacto, queda en este momento decretado su cese.
Sí. No lo dijo en esos términos, pero ¿usted entiende que hay un pacto en el ejército, en las Fuerzas Armadas para no avanzar en esto? No, no creo que haya un pacto. Creo que hay gente que tiene conocimiento de muchas cosas y no las piensa decir. No forma parte de un pacto. No. Son decisiones individuales. La enorme mayoría de lo que hoy usted denomina Fuerzas Armadas en actividad es gente que por la edad usted se da cuenta que no. Claro. Porque si salimos de la dictadura, póngale usted en el año 85, una persona para entrar al ejército tenía que tener 18 años en el 85. Han pasado 28, ¿no? Quiere decir que quienes tienen hoy esa suma de años, del 85 al 2013, quiere decir que entraron después, y bueno, son la enorme mayoría. La enorme mayoría de soldados, cabos, sargentos, suboficiales, oficiales. ¿Que se sienten estigmatizados aún hoy? Que no... ¿Desde su punto de vista? ¿Qué pacto de silencio van a hacer si no saben nada de lo que pasó? Si no tienen la posta. Entre otros puede ser que haya acuerdos entre otros más veteranos de no hablar. Bien, ministro, con el tema de la jueza Mariana Mota, también usted allí fue mencionado como que eventualmente podría haber presionado a algún integrante de la Corte. No, yo fui agarrado de chivo y emisario por los responsables de conducir ese desastre. Porque yo renuncié al Senado justamente en un discurso en el que dije que esa ley iba a ser declarada inconstitucional y que se estaba ilusionando a la gente al santo cohete y que la desilusión iba a ser muy grande, porque si todos los grandes jurisconsultos del Uruguay, de izquierda, centro y derecha, de la Universidad de la República y de las universidades privadas pasaron dos veces, una vez por la Cámara de Diputados, otra vez por la Cámara de Senado, diciendo que los artículos 2 y 3 iban a ser declarados inconstitucionales, bueno, Peñato, que no es abogado, pero siente el mensaje, y esos hombres ya estaban hablando para la Corte de Justicia, porque es evidente que para los senadores no estaban hablando, pues ya lo habían hablado con los diputados, le habían dicho lo mismo. Era tan evidente que iba a ser declarada inconstitucional, que yo renuncié por no hacerme, la voté, pero renuncié por no hacerme responsable del desastre. El desastre era totalmente previsible. No he escuchado a nadie que se hiciera una autocrítica de haber conducido a ese desastre. Pero sí, echarle la culpa a Ñato, como que yo soy el dueño de la Corte de Justicia y el dueño de la barrida. De sacar a la jueza Mota y no sé cuántas cosas más. Es una manera de ocultar las verdaderas responsabilidades, como se condujo al desastre del plebiscito en el año 2009, y después le echaron la culpa a los grupos más votados del Frente Amplio porque no había. Siempre le echan la culpa a los demás. ¿Dónde están los que dirigen estos desastres? ¿Dónde están las verdaderas responsabilidades? Y los que impulsaron esa ley sabiendo de que iba a ser declarada inconstitucional. Por favor, yo no lo estoy diciendo ahora. Sí. Lo dijo la Capel en 2 comunicados, lo dijimos en el acto. Y que ojalá nos equivocáramos, porque la ilusión que se estaba creando en la gente iba a ser tan grande que la desilusión iba a ser tremenda. Y además, para votar ese mamarracho nos pasamos por, sálvase a la parte, 2 plebiscitos. Porque la otra propuesta que hacíamos nosotros era que fuera cual fuera el texto que se aprobara, fuera sometido a referéndum. Que tampoco se tuvo a bien aceptarlo. Entonces, bueno, ahora es muy lindo echarle la culpa a Ñato, al mensajero, ¿vio? Y no hacerse la autocrítica, ¿no? No reconocer, tenía razón. Fue declarada inconstitucional, para que una cosa para mí totalmente encantada. Lo de insinuar juicio político fue una barbaridad para usted. Ni que hablar, bueno. Una gigantesca estupidez. Bueno. Mamarracho por donde se lo mire. Mamarracho por donde lo mire. En vez de irse a hacer la autocrítica ante los familiares de los desaparecidos y ante la familia de las personas que son las que tienen el mayor derecho, y reconocer, nos equivocamos. Bueno, nos equivocamos. Una final, si me promete hablar del tema más adelante en profundidad. ¿Conoce información calificada sobre el tema del ERCLAS? ¿Qué problema tiene con Vado? No, yo no. Yo con Vado, mire, acá también se ha creado todo. Sí. Vado disfrutó de un reportaje
pocas veces visto del diario El País de 2 páginas. 2 páginas enteras del diario El País, 2 sábanas. De punta a punta, cuando vino la primera vez. No habló del accidente. En ese reportaje insultó, entre otros a mí, y a varios más, a Mariano Arana, a una cantidad de dirigentes del Frente Amplio, y no habló una palabra de la ARCLAS. Reclamó sus dinerillos, que no dice que no los puede conseguir por el decreto que le prohibió las búsquedas en el año 2006. O sea, las 2 páginas estaban dedicadas a un decreto del gobierno Frente Amplista del año 2006, no al avión del ARCLAS. Le desafío que la gente lea de vuelta ese reportaje a ver si él habló alguna palabra de la búsqueda del avión. Aprovechó lo del AirClass para reclamar unas monedillas. Bueno, ¿Defensa está colaborando hoy con la investigación? Sí, Defensa está llevando adelante la investigación, porque la investigación no solo del AirClass, el otro día se cayó un avión fumigador y también estamos haciendo la investigación. Y el otro día aterrizó un avión con una pata sola porque se le quebró una rueda, estamos haciendo la investigación. Y el otro día aterrizó un avión con un solo motor y también estamos haciendo la investigación, porque eso es de rutina, es decir, y forma parte de un acuerdo internacional, ¿verdad? Que Uruguay tiene que cumplir, que tiene valor de ley, que es que cuando se cae un avión tiene que haber una comisión especializada que tiene contenido internacional, hay especialistas internacionales que están participando en esa investigación. La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencia están participando en esa investigación para tratar de llegar a la conclusión de por qué se cayó el avión. Bueno, porque usted sabe que, volviendo al concepto de la jerga militar de las murmuraciones, se habló de la incidencia de empresarios militares en el AirClass y qué transportaría ese avión y todo lo demás, pero no tengo tiempo. Todo puede pasar. No descarta nada. Todo puede pasar. No, claro, la parte penal, porque hay una denuncia penal que fue la que se hizo en el juzgado de la doctora Mota, que es una denuncia penal, ¿verdad? Y que se mueve en la órbita penal. Con la justicia nosotros estamos colaborando, ¿verdad? En todo lo que podamos. Nosotros estuvimos trabajando, la Armada estuvo trabajando con Vado 2 días seguidos en el mar. Porque nosotros, aun cuando la jueza Mota haya sido sacada de ese juzgado, continuamos cumpliendo lo que se nos exige, que es apoyar al señor Vado por orden del Poder Judicial, porque nosotros no investigamos con el señor Vado eso, estamos investigando con quien corresponde, con los que saben de eso, ¿verdad? Ministro, muchas gracias. Después se dicen versiones de prensa que se encontraron cosas. Y resulta que lo que dice la prensa no es lo que se encontró, porque el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Después vienen los aviadores, los pilotos, gente del oficio que dice, no, eso no es tal cosa, eso es tal cosa. Gracias. No, gracias a usted, como siempre. El señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. ¿Qué hay detrás, desde su punto de vista, como analista, además de la realidad de tantos años, ¿no? Porque hay mucha preocupación. Hay una violencia generalizada y subyacente en la sociedad que se expresa en todos los órdenes, ¿no? Nosotros ya lo manifestamos así en aquella exposición que hizo justamente el Gabinete de Seguridad a mediados del año pasado, cuando se planteó el tema de la marihuana, pero no solo el tema de la marihuana, sino una cantidad de medidas, y se llamó a una reflexión colectiva por las expresiones de violencia en la familia, en los espectáculos deportivos, bueno, en el delito, etcétera, ¿no? En perspectiva, ¿resultó aquel llamado a la En reflexión? los accidentes de tránsito, que es lo más grave, que también fue tratado ayer. Son cada 16 horas están muriendo. ¿A cuál hecho, por ejemplo, refiere en este caso, ministro? Y, por ejemplo, el caso de la distribución de entradas por parte del Ministerio del Interior, que no fue así, de ninguna manera. Espero que el Ministro del Interior lo va a explicar. Creo que en oportunidad de que vaya al Parlamento,
No fue así, sino todo lo contrario. En ese emprendimiento de las dos banderas celestes que se utilizaron en 3 partidos, participaron cantidad de entidades públicas y privadas. En la distribución de esas entradas, digamos. Sí, señor, y en la elaboración y costo de esas banderas, su traída, su confección, pero cantidad de empresas privadas. Y entidades públicas. Y medios de prensa también contribuyeron a eso. Grandes medios de prensa contribuyeron a eso porque era un modo de que las dos hinchadas trabajaran juntas. Ajá. Pero sobre la distribución de entradas y el Ministerio del Interior no fue la Asociación Uruguaya de Fútbol que proporcionó las entradas necesarias para quienes iban a llevar ese enorme bulto. ¿Fue la AUF la que distribuyó las entradas? Sí, creo que sí. No el Ministerio del Interior, como no se había dicho hasta ahora. No, pero era normal. Si no, ¿con quién entraba esas banderas y quién las desplegaba? Claro. El presidente de la UF ha negado esta posibilidad. Bueno, no lo sé, no quiero meterme en asuntos que no son de otro ministro, ¿verdad? Pero bien, yo me quedé con la sensación esa de que se está elaborando una versión que no es la correcta. Allí hubo buena fe de parte de actores públicos y privados. Bien. De una cosa que salió bien, además. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Los temas del Consejo de Seguridad de ayer, del Gabinete de Seguridad de ayer. Bueno, el tema de los sucesos policiales que están en el tapete, en la prensa. Esos temas, el problema de la seguridad pública. El problema de la seguridad. Y como síntesis, digamos, de ese gabinete de seguridad con respecto a este tema. Bueno, que en realidad algo así como que versiones de prensa que no son todas idénticas distorsionan un poco la realidad de los hechos, ¿no? Que los hechos son trágicos, pero más sencillos de los que parecen. Y se la entrevera con otras cosas distintas, ¿no? El Gabinete de Seguridad... Porque usted se está refiriendo a otras entradas que aparecieron ahora en poder de una persona que fue procesada por droga. Y esas entradas fueron compradas, ¿no? No, esa no tuvo nada que ver el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior las encontró. Sí, claro, son dos situaciones diferentes. Totalmente y en este caso son distintas. las llamadas, creo que entradas de cortesía o de protocolo, que tampoco tienen costo, ¿no? Lo manejan seguramente las instituciones. Esta no, entrada. Esta sí. Que no hubieran podido ser usadas porque eran para la cancha de Vélez. Claro, que ayer se jugó a puertas. ¿Vio el partido? Sí, vi. Desgraciadamente. No me pregunte por eso, vamos a cambiar de tema. Que tiene razón, un equipo uruguayo perdiendo así. Bueno, en fin. Ahora, ministro, ¿un gabinete de seguridad reunido para considerar el tema de las entradas? No, me imagino que hubo no, el tema también de los asesinatos, el tema de los policías caídos,